Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Débora Ramírez y hoy vamos a empezar el estudio de Génesis capítulo 3. Lo vamos a hacer en partes porque es un capítulo muy amplio donde podemos obtener muchas lecciones y por lo mismo el día de hoy solo vamos a estudiar hasta el versículo 5. No te había comentado antes, pero es importante que al hacer este estudio no solo lo escuches, que es muy bueno escucharlo, pero si quieres aprovechar de una mejor manera estos podcasts, yo te recomiendo que tengas tu Biblia a la mano, una libreta y una pluma o lápiz para que puedas tomar apuntes y sacar lo más importante para ti. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con Génesis capítulo 3. Y en el versículo 1 podemos leer que dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, le hizo una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Ok, aquí la serpiente, con ella aparece una nueva figura en la narración que está haciendo Moisés de los inicios de este mundo. La serpiente es una figura que ejerció una tremenda influencia sobre la historia subsiguiente de este mundo. Moisés se aparta de la descripción de las condiciones perfectas que fueron el paraíso y va a la historia de la caída en este capítulo, por lo cual, o desde esa caída, se transformó esta tierra de un mundo de felicidad, amor y perfección en un mundo de dolor, odio y maldad. La serpiente se describe como astuta más que todos los animales. Es presentada como una criatura más astuta que los demás animales en un contexto más amplio. Cuando se destaca la astucia de una persona en comparación con los demás, la connotación es generalmente negativa. La astucia traslada a los habitantes del huerto de un estado de perfecta armonía con el entorno a otro de egocentrismo, al darse cuenta de que están desnudos. Se destaca la sagacidad de la serpiente por su capacidad de hablar y por la manera como formula su pregunta, la cual no era un ataque frontal, sino un comentario sutil que el propósito era sembrar dudas. Satanás, en un sentido figurado, ocasionalmente es llamado serpiente, porque usó de ella como un medio en su intento de engañar al hombre. Pero podemos ver que anteriormente a esto, la caída de Lucifer, que había sido primero entre los ángeles del cielo, obviamente precedió a la caída del hombre. Dios conversaba diariamente con el hombre en el huerto. No lo había dejado en la ignorancia de los sucesos que habían acontecido en el cielo, sino lo había enterado de la apostasía de Satanás y de otros ángeles que le siguieron, de cuya venida debía precaverse Adán. Adán y Eva quizás esperaron que Satanás apareciera como un ángel y se sintieron preparados para hacerle frente como a tal, para rechazar sus tentaciones. En cambio, fue muy inteligente, muy astuto el enemigo, porque habló a Eva mediante la serpiente y pues la tomó por sorpresa. Esto no de ninguna manera excusa a Eva, aunque es cierto que pues fue engañada. La prueba de nuestros primeros padres se permitió para probar su lealtad y su amor. Era esencial para su desarrollo espiritual, para la formación de su carácter. Si ellos hubieran obedecido, el resultado hubiera sido felicidad eterna.
pero Dios no quería que fueran tentados por encima de su capacidad para resistir, entonces no permitió que Satanás se le acercara a la semejanza de Dios y en cualquier otro lugar, sino específicamente en ese árbol. Por lo tanto, Satanás vino en la forma de un ser no solo muy inferior a Dios, sino muy por debajo del hombre mismo. Y regresando al versículo, ¿qué es lo que la serpiente le dijo a la mujer? Bueno, Satanás usó a la serpiente como un medium y halló una oportunidad cuando pudo dirigirse a la mujer que estaba sola en ese momento. Siempre es más fácil persuadir a una persona a hacer lo malo cuando se aparta de su medio protector. Si Eva hubiera permanecido con su esposo, su presencia le habría protegido y fuera de duda, el relato habría tenido un fin muy diferente. Entonces la serpiente dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Satanás se dirigió a ella con una pregunta que aparentemente era inocente, pero que estaba llena de astucia y de sutileza. Satanás tenía el propósito de que sus palabras fueran ambiguas. Su intención era muy clara y obvia. Quería sembrar duda en el corazón de la mujer acerca de la verdadera fraseología y el significado exacto de la orden que Dios les había dado, especialmente acerca de la razón y justicia de una orden como esa. Podemos seguir leyendo en Génesis 2 y 3, dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no lo tocaréis, para que no muráis. El primer error de Eva fue entrar en diálogo con la serpiente. No tiene categoría para enfrentar a su oponente de igual a igual y lo único que puede hacer Eva es ponerse a la defensiva. Un error lleva a otro error y es evidente que Eva entendió la pregunta que la serpiente le había hecho, pero en vez de apartarse y huir hacia su esposo, mostró dudas y vacilación y estuvo dispuesta a discutir más del tema con la serpiente. Dios había declarado, el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Eva cambió este aserto en para que no muráis. En lugar de la plena seguridad de la pena de muerte que seguiría la transgresión de la orden, la mujer declaró que podría seguir la muerte a un acto tal. La duda y la vacilación del lenguaje de Eva, reflejando el de la serpiente misma, hacen que predomine el temor a la muerte en el motivo de la obediencia antes que un amor inherente hacia su Creador. Otro síntoma de la duda despertada en cuanto a la justicia absoluta de la orden de Dios es que Eva no mencionó el nombre del árbol que seguramente conocía. Al hablar de ese árbol en términos generales en cuanto a su ubicación como el que está en medio del huerto, lo colocó casi en la misma clase que los otros árboles del Edén. Podemos leer en Génesis 3, 4 y 5 que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Si la primera pregunta de Satanás tenía el propósito de despertar la duda, la declaración que le siguió tenía la apariencia engañosa de una declaración autorizada. Ya Satanás fue avanzando más, pero dentro de ella, con refinada astucia, se mezclaban la verdad y la mentira. Este aserto contradecía la orden explícita de Dios. Satanás desafió la veracidad de la orden de Dios con una mentira desembosada. Por esa razón, Cristo con justicia lo llamó Padre de toda mentira, como lo puedes leer en Juan 8:44.
Satanás le dijo a Eva: serán abiertos vuestros ojos. La serpiente fue muy audaz al desafiar la prohibición de Dios. Eva seguía escuchando, seguía dialogando. La promesa de conocimiento, serán abiertos vuestros ojos, resultaba seductora. En la Biblia es Dios quien abre los ojos para que veamos la verdadera relación de fuerzas en el conflicto cósmico. Lo puedes leer en Génesis 21:19 y también en 2 de Reyes 6:17 y 20. Satanás procedió a dar una razón plausible para la prohibición de Dios y acusó a Dios de dos cosas específicas. Número 1, de envidiar la felicidad de sus criaturas. La prohibición de comer del árbol fue por el temor de que se convertirían en rivales de su amo. Número 2, acusó a Dios de falsedad. Satanás acusó a Dios de que había mentido cuando dijo que la muerte seguiría al acto de comer del fruto. De esta manera, los requisitos de Dios fueron colocados en la luz más horrible y censurable. Satanás trató de confundir la mente de Eva mezclando la verdad con la mentira, a fin de que a ella le resultara difícil distinguir entre las palabras de Dios y las suyas. Seréis como Dios. Esto revela ostensiblemente la naturaleza blasfema de las palabras de Satanás y la plena gravedad de su engaño. En el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Yo sé que nos quedamos en un versículo clave, donde ya vamos con Adán, cómo va a reaccionar, qué le va a decir a Eva, qué va a hacer, todo eso lo veremos en el próximo episodio del estudio de Génesis capítulo 3. Pero antes de terminar, quiero comentarte las aplicaciones que yo obtuve de estos 5 primeros versículos. La primera es de que el propósito de Satanás fue el de poner en duda la veracidad de la palabra de Dios. Así, en todo el diálogo que tuvo con Eva, ese fue el tónico. La aplicación número 2 es que Satanás usa la misma estrategia hoy en día que usó con Eva. ¿Cuál es? Mezclar la verdad con el error, mezclar la verdad con la mentira. En el caso de Eva, estas mentiras provocaron tal confusión mental en ella que le resultó difícil distinguir entre las palabras de Dios y las palabras de Satanás, ya que Satanás tomaba palabras que Dios les había dicho a Adán y a Eva y las mezclaba con la mentira. Entonces esto confundió la mente de Eva, y como es la misma estrategia que usa hoy en día, pues también puede provocar confusión mental en nosotros cuando mezcla la verdad con el error. La aplicación número 3 que yo encontré es que Satanás es el gran acusador. Ante Eva puso a Dios como envidioso y mentiroso, siendo estos atributos de Satanás mismo y no de Dios. Entonces, estas son las 3 lecciones que yo encontré. Si tú encontraste más, lo puedes compartir, y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!